ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, muy bienvenido. Muchas gracias. Vamos Bueno, al asunto. Vamos al asunto. Yo siempre recomiendo el blog más www.piomoa.es, más España, más democracia, sus reflexiones. Recordad que Pío Moa ha vuelto a Twitter y cómo ha vuelto. Madre mía, cómo ha vuelto. Don Pío, ¿qué destacamos esta semana? Porque el cerco contra periodistas, contra en medios de comunicación como este, al que nos están señalando la involucración incluso del propio presidente de la República, el propio presidente de la República Argentina, que se ha involucrado hablando del asunto y diciendo que lo que está pasando en España es una auténtica locura. Bueno, ¿qué destacamos en el blog Más España, Más Democracia? www.piomoa.es. Bueno, vamos a ver. Verdaderamente estamos en una situación que tiene doble aspecto. Primero, que España, insisto, se ha convertido en un país sin ley, porque se ha aprobado una amnistía que es mucho más que otras cosas que ha venido anteriormente y que ya deja al país sin constitución. O sea, leyes y normas anticonstitucionales ha habido muchas. En fin, la vulneración de la Constitución ha sido casi constante, ¿no? En estas décadas, ¿no? Por ejemplo, la inmersión lingüística es anticonstitucional, el bilingüismo con el inglés en la enseñanza pública es anticonstitucional, la elección del CGPJ, del Consejo del Poder Judicial, por los partidos es anticonstitucional, porque la Constitución dice otra cosa, ¿eh? Las leyes de memoria y las leyes de género son anticonstitucionales. Las de memoria son abiertamente de tipo soviético y las de género pues atacan la igualdad ante la ley, ¿no? Y así sucesivamente. Sí. Pero la que acaba de firmar el rey es ya definitiva. No solo, o sea, con aquellas normas anticonstitucionales, pues en principio podrían revertirse, podrían ir, en fin, no llegaban a romper la raíz misma de la Constitución. Pero con esta de la amnistía no solo es anticonstitucional como otras, sino directamente golpista. Es decir, es el triunfo de los golpistas, en definitiva. Una ley que ampara y justifica el golpismo. Hay que decir que no es una ley de amnistía tampoco, porque los supuestos amnistiados dicen que van a seguir en las mismas, o sea que ya me contará. Es un descaro absoluto, ¿no? Uh-huh. O sea, por otra parte, no es un golpismo cualquiera, porque es un golpismo de izquierda y separatistas, disgregador de España, de su unidad nacional, que es la base de la Constitución y de toda posible democracia. Por supuesto, otro golpismo que consideren de derechas dirían que, bueno, que es inadmisible, pero este por lo visto es un poco lo que pasó con el Frente Popular. En otras palabras, con esa ley, España se convierte en un país sin ley. Es una ley contra la ley. El nuevo Frente Popular del PSOE y separatistas, pues ha utilizado las formas legales para destruir la legalidad, que es lo que hizo Hitler, Y al firmar el rey un delito semejante, pues en España ya sería legal cualquier golpismo. Ya digo, siempre que cualquier golpismo en sentido contrario. Es decir, ellos no quieren admitirlo, pero si ellos pueden dar un golpe, se puede dar un golpe contrario. O sea, es una cosa tremenda. No nos damos cuenta de la situación que se ha creado, ¿no? Y al parecer nadie quiere darse cuenta del pequeño problema, que sin embargo está ahí, en la realidad, y que no puede enmascararse con la habitual palabrería, con el politiqués que sufrimos, ¿no? El lenguaje politiqués. Sí. El rey ha acabado de anular la Constitución. Ya digo, ha sido vulnerada una y otra vez, pero ahora
queda anulada. Y el PSOE y sus aliados pues han empezado en Navarra y Mallorca pues a buscar la ilegalización de la propia monarquía, y ya con manifestaciones en Madrid, etcétera, contra la monarquía. Pero claro, a juzgar por la mayoría de los analistas y de los políticos, no pasa nada. Al menos no pasa nada importante. Es asombroso, ¿no? Cuando la ley cae la convivencia. O sea, en el Frente Popular fue una alianza de socialistas y separatistas, básicamente, ¿no? Como ahora mismo. Y destruyó la legalidad republicana. Fue el que destruyó la legalidad republicana. Sí. Pues bien, al destruir esa legalidad, creaban un dilema. O bien la mitad de la población se sometía a la tiranía de estos del Frente Popular, o bien se rebelaba, tenía pleno derecho a rebelarse. Cuando se destruye la ley, se destruye lo que puede mantener unida a la sociedad, a pesar de que la sociedad está siempre llena de tendencias, intereses, etcétera, diversos, pero la ley es lo que permite mantenerla unida. Esto es lo que pasó en 1936. Y ahora está pasando de una manera menos violenta y menos dramática, pero está pasando en el fondo algo muy parecido. Bueno, pues todo esto ocurre en un ambiente europeo de preparación para una nueva gran guerra. Es una preparación que proclaman abiertamente las oligarquías de la Unión Europea y de la OTAN, lo están diciendo constantemente, y la razón de ella, de esa guerra en preparación, pues es muy simple. No un supuesto plan ruso de atacar a la Unión Europea. Ese plan no existe. El propio Putin lo ha dicho. O sea, evidentemente no podemos militarmente vencer a la Unión Europea. Lo único que podemos hacer es impedir que nos ataque en profundidad gracias al arma atómica, al arma nuclear. Pero vamos, Rusia puede ganar en Ucrania, pero no puede ganar confrontándose con la Unión Europea. Es que esto se olvida, se hacen análisis que son ridículos porque no tienen en cuenta la relación real de fuerzas. Solo las cuatro potencias principales de la Unión Europea, más que duplican la población de Rusia, más que triplican o cuadruplican su PIB, su economía, tienen unos presupuestos en conjunto mucho mayores que los de presupuestos militares, quiero decir, mucho mayores que los de Rusia. Entonces está clarísimo. O sea, aquí el problema es Ucrania. O sea, la Unión Europea y la OTAN han querido hacer de Ucrania el terreno en el que derrotar a Rusia. Y no lo han conseguido. De momento no lo han conseguido. Así que la razón no es un supuesto plan ruso de atacar a la Unión Europea, sino la previsible derrota del gobierno de Kiev, de Zelensky, que es un títere de la OTAN, Unión Europea, ¿no? Lo cual significaría una derrota también de la OTAN. A pesar de no quieren dar la cara abiertamente enfrentándose, quieren enfrentarlo a través de su gobierno títere, de su gobierno marioneta, pues la derrota de este gobierno era también una derrota de la OTAN, algo que, tendría unas repercusiones internas muy graves y pues, resquebrajaría a la OTAN de alguna manera, la pondría en una crisis muy fuerte, ¿no? Pues eso se intenta evitar a toda costa, ampliando una guerra que tiene tendencia a volverse cada vez más incontrolable. Bueno, para España esto significaría el envío de carne de cañón al servicio de intereses ajenos y que no son nada amigos, en el fondo son hostiles, intereses que representan muy bien y simbolizan muy bien Gibraltar. Y Gibraltar es también la protección a Marruecos, que nos amenaza con lo mismo, es también unas grandes bases militares suseñas que nos convierten en blanco, en posible ataque incluso nuclear. Son estas cosas.
Pero nuevamente para nuestros políticos y nuestros expertos analistas no pasa nada especialmente relevante. La mayoría ni siquiera toma nota de las amenazantes declaraciones de los jefes de la Unión Europea, que debían estar constantemente en primera plana, para advertir de lo que hay y para advertir de la situación de España en relación con esta guerra. Yo creo que esa guerra no le interesa a los pueblos de Europa en absoluto. Hombre, a los pueblos de Europa les interesa prepararse para una posible guerra, con Rusia o con quien sea, porque eso siempre es posible, pero no para preparar la guerra directamente, que ya lo han hecho en Ucrania, les está saliendo mal y entonces quieren ampliarla. Bueno, espero que estas advertencias tengan algún efecto en un país semi-anestesiado política y moralmente, ¿no? Quiero decir también sobre la cuestión de Rusia. El argumento que usan mucho. Rusia ha invadido a Ucrania y no hay más que hablar. Dice, oiga, primero, ¿y las invasiones de Irak, Siria, Libia o Afganistán? ¿O la de España por Gibraltar? ¿Y las bases militares de la OTAN en torno a Rusia? ¿Y la política de Kiev de exterminio de la lengua y cultura rusas, que es una forma de genocidio en Ucrania? O sea, España debe ser neutral. No tenemos conflicto con Rusia, en cambio lo tenemos con nuestros amigos y aliados. Luego, además, Zelensky ha terminado su mandato legal, pero ahí sigue, ¿no? Sin elecciones, ¿no? Aunque la verdad, hay que reconocer que este hombre ha llevado a Ucrania a desangrarse al servicio de la OTAN, y unas elecciones son muy difíciles, con una proporción muy elevada de teóricos votantes huidos del país o muertos, porque se calcula que ha perdido 500.000 de soldados ya. De soldados. Eso aparte de millones de ucranianos que han escapado, y vamos, el propio ejército parece que está disparando en la frontera contra los que tratan de huir, ¿no? En fin, no es nuestra guerra. España debe ser neutral. España no puede ser aliada ni enemiga de la OTAN. Debe ser neutral. En las guerras de la OTAN son cosas que en realidad no nos competen, pero que además nos pueden perjudicar mucho, ¿no? Claro que para eso tendrá que desembarazarse de lo que he llamado la chorizosfera. Como ellos hablan de fachosfera, pues mira, vamos a caracterizarles también, porque la verdad es que son unos chorizos. Unos chorizos. O sea, el PP, el PSOE y los separatistas forman un conjunto, muy amigo, ¿no? Y que es esta chorizosfera, sí que es amiga y aliada de quienes nos invaden y protegen a Marruecos, nuestra única amenaza exterior, ¿no? Bueno, pues como hemos hablado de Twitter, efectivamente me he entrado en Twitter nuevamente y quiero allí, pues, por una parte, explicar estas cosas, porque estamos en una situación histórica muy peligrosa, de la que apenas somos conscientes la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? De hecho, como digo, pues vamos a seguir llamando la chorizosfera, pues ha hecho a España un país lacayo, satélite, con un ejército cipayo, metido a acciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Lo llevo repitiendo años, es la verdad, parece que no cala, pero es la verdad. La verdad a veces no cala y al final se lamenta, ¿no? Hablando de la situación interna, también creo que hay que mencionar la cuestión de la monarquía. Dado que el único que parece ignorar que la monarquía viene de Franco es Felipe VI. La izquierda lo recuerda muy bien, y precisamente demoler esa monarquía es uno de sus objetivos, un objetivo importante. Claro, la derecha, el PP, sabe muy bien de dónde viene la monarquía, pero hace como que no lo sabe y trata de que se olvide. Y estamos viendo ahora cómo está empezando ya la campaña contra la monarquía, con manifestaciones, con resoluciones en el Parlamento de Navarra, con, negativas a hacer de la princesa Leonor, darle un título allí en Mallorca. Todo esto con el PSOE, ¿no? En primer lugar. Y
En fin, como he dicho, con esta ley que ha firmado Felipe VI de una manera loca, porque eso se puede calificar así, pues está atacando los fundamentos de la propia monarquía. Porque el PSOE es constitucionalmente antimonárquico, como también es antidemocrático, como también es proseparatista, como también es guerra civilista, porque lo ha demostrado en su historia. Así que España tiene un problema, porque la monarquía en principio está diseñada para ser un elemento de equilibrio político, pero si no cumple esa misión, pues se va a suicidar, porque como ya se suicidó en los años 30, en 1931. Hay una cuestión que efectivamente la monarquía está en una situación de equilibrio difícil, porque hay una serie de políticos influyentes importantes, sobre todo el PSOE y los separatistas, que la rechazan. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, este Gil Robles, que había enloquecido un tanto, decía a don Juan que lo que tenía que hacer era atraerse a la izquierda y despreocuparse de la derecha, porque la derecha, por la cuenta que le trae, le va a apoyar siempre. El resultado era que se estaba sentando entre dos sillas, porque la izquierda nunca le iba a aceptar y al mismo tiempo se iba a enajenar el apoyo de la derecha. Esto fue lo que le pasó en 1931, cuando empezó a atacar a la dictadura de Primo de Rivera, que era una dictadura muy, muy benéfica y que además había salvado a la monarquía, que estaba al borde ya del derrumbe en 1923, ¿no? Y esto pues tuvo sus consecuencias. Y actualmente pues yo noto que hay algo parecido. Y eso me preocupa mucho, porque España podría ser una república perfectamente, ¿no? ¿Por qué no? Estamos rodeados de repúblicas que más o menos funcionan, mejor o peor. El problema es que los republicanos españoles de ahora son iguales que los de los años 30. Son aquellos republicanos que Azaña, que era republicano de izquierda, pues los caracterizaba como nadie más los ha podido caracterizar. Una serie de gente con una política de tabernaria, de amigachos, incompetente y de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto fue una de las muchas frases, ¿no? Yo he recogido unas cuantas más de Azaña que son muy significativas. Son muy significativas porque definen la situación desde el propio núcleo del republicanismo y porque son más finas y más claras y más contundentes que todo lo que ha dicho la derecha sobre ellos. Bueno, pues hoy siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Sí. Por otra parte, creo que cuando se denuncian los delitos del PSOE, porque son delitos, debe mencionarse también a su cómplice, el PP, porque si no, no adelantamos nada. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿no es la oposición el PP? No, hay que preguntarse, ¿por qué el PP colabora con el PSOE? Pues muy sencillo, porque los dos comparten las políticas básicas, la Agenda 2030, la ideología LGTBI, las leyes de memoria, las leyes de género, la satelización a Gibraltar, la pérdida de soberanía, el apoyo a los separatismos, etcétera. En todo eso están de acuerdo. Están de acuerdo. Y que además todo esto se resume en dos puntos: ataque a la unidad nacional y a la democracia. ¿Por qué? El PSOE tiene una idea de la democracia consistente, que la democracia consiste en que gobiernen ellos sin oposición. En definitiva, es su idea. Si mandamos nosotros hay democracia y si no, no hay democracia. No hay democracia. El PP no tiene ninguna idea precisa. El PP piensa que la democracia consiste en que se repartan los cargos y los dineros pues con los separatistas y con el PSOE, que es lo que han venido haciendo toda la vida. Repartírselo mediante diálogos sin importarles que cuestiones tan fundamentales como la unidad nacional, la soberanía y la propia democracia vayan retrocediendo cada vez más hasta el golpismo actual, ¿no?
Estas son cosas que un poco estoy señalando en Internet una y otra vez con el fin de aclarar las cuestiones, también desde el punto de vista histórico, porque hay que conocer lo que es el PSOE. El PSOE, pues, como diríamos, el PSOE ha tenido dos épocas muy buenas en su historia. Fue la época en que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, que fue muy buena para España porque ayudó a que la economía creciera, a que los obreros mejoraran su situación, etcétera, ¿no? Luego otra época indudablemente muy buena para el PSOE, muy positiva, ha sido el franquismo, porque el franquismo, como diríamos, durante el franquismo no hizo nada. O sea, el PSOE durante el franquismo no hizo nada. Y lo hizo muy bien. Ojalá hubiera seguido así. O sea, completamente al margen de la política y de eso, ¿no? Pero el PSOE, digamos que todavía no ha... o sea, hay que decir que el PSOE dice estar muy orgulloso de su pasado. Su pasado, ese pasado del que está orgulloso, no es su colaboración con Primo de Rivera, y no es tampoco su abstención política durante el franquismo. Es el pasado de guerra civil, de terrorismo, de checas, de robos masivos, de asesinatos con sus socios del Frente Popular. O sea, menos mal que después de la guerra se quedó quietecito, pero ahora ha vuelto a sus orgullos. Eso es. En el franquismo, el PSOE no se dedicó al terrorismo, menos mal, pero brindaba por cada asesinato de la ETA. Y ahora hace chanchullos con Bildu, el heredero de los etarras, a los que precisamente a la ETA salvó del derrumbe total el Zapatero, ¿no? Y de momento, pues, no ha vuelto a ser el partido de la sangre, pero es el partido del fango, del que acusa a quienes descubren sus miserias y que intentan impedirlo. O sea, actualmente está lo mismo que con la memoria histórica. Decían, uy, lo que están haciendo, hay que decir lo que están haciendo. Hay que decir, esto lo vamos a impedir. Mientras no haya una voluntad firme y decidida de impedir esto, pues no habremos hecho nada. Escandalizarnos y llorar y tal, eso no puede ser. Eso no sirve para nada. Luego, hablando también de otra cuestión relacionada, porque estamos hablando siempre de lo mismo, pues la neutralidad de España es mucho más que negarse a servir de lacayos a Gibraltar. Es cuestión de supervivencia. La gente debe darse cuenta de que eso y expulsar a la chorizocracia van juntos. Porque lo que impide que España sea neutral, que sea soberana, que tenga su propia política, es la chorizocracia, o la chorizosfera. A ver si Vox espabila en esta cuestión que es fundamental, incluso el tema más fundamental hoy, cuando se está preparando una guerra general. Vale. Luego he estado hablando todo esto tiene relación también con el europeísmo español, que es puro folclore. Ya hemos dicho 40 veces que es un europeísmo muy entusiasta y al mismo tiempo completamente ignorante, ¿no? Por eso he escrito 3 libros, fueron una trilogía. Se ha vendido, se he firmado bastantes en la Feria del Libro. En la feria, sí. En la feria, que son Europa, Introducción a su historia. A ver si la gente se entera de qué es eso de Europa, que parece una palabra mágica de la que se espera algo así como el remedio a todos nuestros problemas, y no es así, ¿no? Tiene su historia, que es muy interesante, de la que somos parte, de la que España es parte. Luego he escrito Hegemonía española y comienzo de la era europea. Este libro es un nuevo enfoque de la época del siglo XVI y parte del XVII, o sea, la hegemonía española en Europa, que es mucho más que el descubrimiento de América. O sea, para empezar, el cruce del Atlántico y del Pacífico, que son las mayores hazañas navales de la historia humana, pues son también el comienzo de una era nueva en la historia humana, en la que el mundo empieza a existir como conjunto, las culturas y los continentes a conocerse, a ver relaciones entre ellos, mejores o peores, esto siempre ocurre, y es también el comienzo de una era en la que es Europa
la que marca un poco la orientación general del mundo, de la humanidad, para bien y para mal, más para bien que para mal, indudablemente. Pues eso empieza con la hegemonía española, con el cruce del Atlántico y del Pacífico. Que hay que recordar que durante mucho tiempo después de que España hiciera estas cosas, las demás potencias europeas, bueno, Inglaterra, Holanda, Francia, pues apenas pasaron durante mucho tiempo de la piratería y del tráfico de esclavos, ¿no? España organizó un continente entero, puede decirse, entre otras muchas cosas. Y además, pues España salvó a Europa del expansionismo otomano y luego a la parte católica del expansionismo protestante, que los dos fueron unos expansionismos muy violentos. Sin embargo, ya digo, la bibliografía española sobre Europa es muy escasa, penosamente escasa, ¿no? Y he querido contribuir a llenar ese vacío. Y el tercer libro de esta trilogía, que es una trilogía que no había planeado, sino que ha salido así por ella misma, ¿no? Pues es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Con la hegemonía española comienza y con la Segunda Guerra Mundial termina. Y en este libro, por lo tanto, enfoco la cuestión de esa guerra mundial de una manera también bastante diferente de lo que suele hacerse, porque en España casi todo lo que se escribe sobre la Segunda Guerra Mundial son más bien refritos de libros y estudios anglosajones, ¿no? O sea que casi no valen la pena. Con leer lo que escriben los historiadores ingleses o useños, pues es suficiente, ¿no? Pero España tuvo una doble importancia en esa guerra. Primero, por haber comenzado la era que termina entonces. Y segundo, porque la neutralidad de España fue muy importante en el curso de la guerra. No es que fuera decisivo, pero fue muy importante, sobre todo durante 2 años. Y entre otras cosas, no solo salvó a España de los bombardeos, las deportaciones, las matanzas masivas, etcétera, que sacudieron a casi toda Europa, sino que además, bueno, sirvió, entre otras muchas cosas, que no eran solo intereses egoístas nuestros, pues para salvar a decenas de miles de judíos de la persecución nazi, ¿no? Nazi. Eso mientras las potencias anglosajonas se desentendían del problema. Ellos sí sabían que había ese problema de una política de exterminio. España no lo sabía. España veía que había una persecución brutal y que, bueno, por cuestiones humanitarias, pues salvó a muchos. Pero los anglosajones de ninguna manera, porque es curioso que Ariel Sharon, el general israelí, visitando Auschwitz, pues dijo, bueno, ¿cómo es posible que los aliados, o sea, Inglaterra y USA, que tenían bombarderos suficientes para golpear el gran, digamos, la gran trama de comunicaciones, etcétera, que llevaban a Auschwitz y a otros sitios, ¿cómo es que no hicieron nada? Lo sabían y se negaron a hacer algo. Claro. Bueno, pues es curioso. Estas cosas nunca se dicen, pero conviene decirlas porque son verdad. Bueno, pues con esto quizás vamos a el tema que nos ocupa hoy, ¿no? En el tema, sí, la continuidad sobre los mitos del franquismo y sobre la atmósfera, el ambiente europeísta que se estaba creando. Es decir, hubo, por una parte, en los años 60, pues hubo el Concilio Vaticano II, con sus repercusiones de fondo sobre el régimen, y por otra parte, pues un poco para escapar de esta sensación de estar en el aire, pues un impulso, digamos, europeísta, y tanto el franquismo como la oposición pues se sentían muy europeos. No europeos, europeístas lo eran. Europeístas, sí. España siempre fue Europa, parte de Europa, y ya hemos dicho parte muy importante, ¿no? El franquismo, el europeísmo del franquismo, pues era en gran parte por coronar el éxito económico de aquellos años
con la integración en la Comunidad Económica Europea, a lo que llamaban Europa, de una manera pues equivocada, ¿no? Europa era mucho más que la comunidad, que era entre otras cosas España, y era también los países del este de Europa, etcétera, y Rusia incluso, ¿no? O sea, la Unión Soviética, no hay que olvidarlo, se basaba en una ideología nacida en Europa occidental, el marxismo. Y en cambio, la oposición al franquismo pues entendía el europeísmo como una manera de socavar al franquismo, de socavarla y de negarlo, ¿no? En 1962, pues Madrid solicitó la adhesión a la CE, la Comunidad Económica. La petición dividió a los países solicitados entre los que eran partidarios de aceptar, porque tenían una concepción más economicista y tecnocrática que política. Estos países que estaban dispuestos a aceptar a España eran Francia y Alemania, y los que insistían en una exigencia demoliberal extremista que no estaba recogida con claridad en los documentos fundacionales, ¿no? Se impusieron por mayoría los contrarios. Holanda, o sea, Benelux, etcétera, ¿no? Holanda casualmente fue uno de los países que más colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y incluso en la persecución contra los judíos. También son cosas que conviene recordar. Me conviene recordar, claro. Se olvida fácilmente. Sí. Así que se cerró la puerta de la CE a España de un modo un tanto humillante, aunque siempre posibilitando un arreglo, ¿no? Y en 1970, pues España firmó un acuerdo preferencial muy ventajoso para España con la CE. España, por otra parte, venía creciendo a un ritmo muy fuerte, sin necesidad de entrar en la CE, como ocurría también con Suiza o Suecia, ¿no? Eran países más ricos que la media de la CE y estaban fuera de ella. Pero en España cundió cierta manía, como si de la integración en esa comunidad dependiera el futuro, dependiera casi la salvación, no se sabe de qué. Un poco lo que decía Ortega en una de sus frases más desafortunadas, ¿no? Sí, España es el problema. Está el problema y Europa la solución. La solución. Europa que había pasado por 2 guerras mundiales, había originado 2 guerras mundiales y había salido de ellas pues dividida en zonas de influencia, perdiendo sus imperios, en fin, un desastre, ¿no? Sí, un auténtico desastre, sí. Pero bueno, ya digo, pues cundió esa manía tanto en el franquismo como en los antifranquistas, ¿eh? Cada uno con sus intenciones, ¿no? Cuando por fin España firmó el Tratado de Adhesión en 1985 y en malas condiciones, no siguió la espléndida prosperidad esperada, sino un desarrollo económico con muchos altibajos, con un desempleo muy alto y con una corrupción creciente. Esta ha sido la historia después del 85. Que, por cierto, antes España, durante la transición, la OCDE y el PSOE al principio pues habían pedido de manera casi mendicante la entrada en la CE y se les había denegado, igual que al franquismo, curiosamente. Pero por fin entraron en el 85. Ya digo, no fue la maravilla de las maravillas. Para los antifranquistas, el desarrollo español, que por cierto estaban siempre diciendo que fracasaba, ¿no? Año tras año, la economía española era un fracaso, ¿no? El desarrollo un desastre y tal y cual, aunque España crecía una media de 7% anual que no ha vuelto a crecer desde entonces, ¿no? Cuando el turismo se masificó, pues intentaron cortarlo con atentados a oficinas turísticas en el extranjero, con difusión de octavillas a los viajeros, a los turistas que venían, con lemas como "no hay sol en las cárceles de Franco". En las cárceles de Franco había mucha menos gente que en las cárceles francesas, inglesas, alemanas o de cualquier otro país, ¿no? Este era un eslogan emotivo y sugestivo
que ya digo, chocaba con el dato de que Bueno. las cárceles españolas eran probablemente las menos pobladas de Europa, ¿no? Y pero la gente diría, ¡ay, qué barbaridad! Las cárceles de Franco, ¿no? Bueno, en 1960 había solo 15.200 presos, casi todos comunes. Y en 1966, menos aún, 10.700. Luego, como con el desarrollo también aumentó la delincuencia común, pues el número creció, pero sin pasar de los 14.700 en vísperas de la muerte de Franco. Bueno, pues por poner un número de comparación, en 2010 la población reclusa en España se había multiplicado por 5 o 6, hasta más de 70.000. Y eso a pesar de la queja común por la laxitud con la que hoy se aplica la ley, ¿no? Porque efectivamente durante mucho tiempo se decía, bueno, se detiene a los delincuentes y llegan a comisaría y entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Debido a unas leyes muy laxas, ¿no? Y entre aquellos presos, los políticos componían una minoría ínfima. No había presos demócratas, eran todos comunistas o terroristas prácticamente. A partir de 1968 creció el número de presos debido a una mayor subversión y a la entrada en juego del terrorismo de la ETA. Pero el aumento fue escaso y al comenzar la transición no pasaban de algunos centenares. O sea, cuando llegan las amnistías creo que afectaron unas 300 personas. Eso en un país de 26 millones de habitantes, de 36, 37 millones de habitantes. Sí. Bueno, o sea, no se puede decir que el pueblo estuviera deseando librarse del franquismo, ¿no? No. Los antifranquistas eran pequeñas minorías. Eso sin hablar me refiero a los antifranquistas reales, ¿no? Sí, reales, no. A lo que he llamado el antifranquismo zascandil, que se componía de gente que prosperaba, estaba muy bien en el franquismo y tal, pero se consideraban antifranquistas, incluso eran parte del régimen, en el sentido que eran funcionarios del régimen, ¿no? Un ejemplo clásico es Ángel Viñas. Ángel Viñas llega un momento y dice, bueno, debieron de pensar, bueno, el franquismo no va a continuar mucho tiempo porque depende demasiado de Franco, y si Franco se muere, esto va a cambiar, así que voy a hacerme, voy a mirar por mi futuro y meterme, pues, en el Partido Socialista se metió este hombre, ¿no? Pero él lo cito como ejemplo, como él miles, ¿eh? Y esos eran los antifranquistas, ya digo. Bueno, pues la cuestión de los presos entra en un apartado más amplio que he llamado la salud social, que es algo de lo que ya hablaremos más ampliamente, ¿no? Que esto se puede medir, casi nunca se hace en las historias, pero es muy importante. Esto se puede medir por los índices, por ejemplo, de suicidio, de droga, de alcoholismo, de delincuencia, de corrupción, de fracaso escolar, matrimonial y familiar, aborto, violencia doméstica, embarazo de adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, ciertas adicciones, entre ellas a la televisión, ¿no? La prostitución, etcétera. Bueno, estos índices pues trazan un cuadro bastante revelador del estado psíquico y moral de una sociedad. Y ver cómo han evolucionado a lo largo de los años, pues nos va dando un indicio de cómo mejora o empeora la sociedad, ¿no? Y bueno, pues en todos estos índices puede afirmarse sin vacilación que la España de entonces, de los años 60, mediados de los 70, tenía una salud social netamente superior a la de casi todo el resto de Europa, o de la España posterior, la que vino después, o de la España anterior al franquismo, que era un caos, ¿no? Y esto, en fin, hay que recordar unas palabras más afortunadas de Ortega y Gasset cuando volvió del exilio a España después de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial, y que dijo que encontraba a España con una salud casi insultante, comparada con la que veía en el resto de Europa, ¿no? A menudo también se oye
que por entonces la mujer estaba muy oprimida y sufría constantes malos tratos, los cuales, dicen ellos, claro, antes no se denunciaban, se consideraba normal que el marido pegara a la mujer y cosas por el estilo. Dicen estupideces así, ¿no? Pero ahora salen las cosas a flote, ¿no? Por las nuevas leyes. Pero la realidad se puede observar. Claro, es imposible saber lo que pasa en la intimidad de los hogares, pero lo que sale de ahí sí se puede observar. O sea, se puede observar a través de los casos extremos de maltrato que dan lugar a muerte, asesinatos, y las estadísticas de homicidios en general y de mujeres en particular prueban que estos homicidios han aumentado muy considerablemente después del franquismo. Esto es un hecho indudable, ¿no? Esto se ve también cuando se planteaba la cuestión del divorcio, porque se pretendía que el divorcio estaba prohibido para los católicos, Claro. pero no la separación. Había bastantes separaciones, ¿no? Y también se pretendía que debido a esta prohibición, pues había cientos de miles de matrimonios anhelosos de separarse. Sí. Y así se decía para justificar la ley de divorcio en el posfranquismo, en la transición, ¿no? Pero cuando en 1981 se aprobó la ley del divorcio, que en mi opinión era necesaria, ¿no? Pues los divorcios no fueron el 500.000 que decían, ¿no? De 500.000 de parejas que querían separarse, de matrimonios que querían disolverse, sino solo 9.100, lo cual revela que esta situación de maltrato y de malestar familiar no era ni remotamente tan extendida como se decía, y en cambio posteriormente ha llegado a serlo, ¿no? Solo en los años 90 aumentaron los divorcios con rapidez hasta superar los 100.000 anuales a partir de 2006. Sí, sí. Junto con separaciones y demás, ¿no? Y dado que los divorcios son un mal inevitable, con sus consecuencias sobre los hijos, los desgarrones afectivos, etcétera, pues el hecho de que se vuelvan masivos revela una crisis también masiva del matrimonio, una crisis matrimonial y de la vida en familia. No cabe duda de que el fracaso matrimonial y familiar tiene también mucha relación con la rápida expansión de la droga, por ejemplo, que en el franquismo existía, claro, pero en muy pequeña medida. Bueno, dejando aparte el alcoholismo, pero el alcoholismo también ha aumentado muchísimo. Y esto, pues, se desarrolló desde la transición por contagio de las modas juveniles europeas, ¿no? España, por ejemplo, parece ser hoy el mayor consumidor europeo de cocaína y de porros y el de mayor alcoholismo juvenil. Eso del botellón, de emborracharse deliberadamente, eso no era parte de la cultura española, ¿no? Se bebía un poco para estar alegre, charlar y tal, pero no. Emborracharse deliberadamente, eso es más bien de los países del norte de Europa, ¿no? Que aquí se ha extendido también. Y en fin, la misma relación puede encontrarse en el aborto, que el aborto ha alcanzado cifras desmedidas, sobre todo entre jóvenes, unas casi 100.000 al año de media, ¿no? O en la violencia doméstica, porque claro, la violencia doméstica no es solo lo que ellos llaman el maltrato a las mujeres, ¿no? Sino es muy amplio, ¿no? Uno de sus rasgos, que antes era casi desconocido, son las agresiones crecientes de hijos contra padres y de hijas contra madres. De vez en cuando sale algo de esto en la prensa, pero se procura hablar poquito de ello, ¿no? O también los infanticidios, que en la mayoría de los casos son realizados por mujeres, por las madres u otras mujeres, ¿no? Se ve también el desinterés juvenil por la educación, que esto se manifiesta en uno de los índices de fracaso escolar más altos de Europa, o en los suicidios, que se han convertido en primera causa de muerte entre los jóvenes. En el franquismo el índice de suicidios era muy bajo,
uno de los más bajos de Europa. Luego ha ido creciendo, pero sigue siendo bajo en relación con otros países europeos. Es una cosa que revela que en algunos aspectos no estamos tan mal, ¿no? Es también otra cosa, hablando del suicidio, por ejemplo, se suicidan mucho más hombres que mujeres. Cuando hablan de la opresión de la mujer, yo siempre digo, mire usted, en el patriarcado, como ustedes le llaman, las mujeres viven más tiempo que los hombres. Se suicidan mucho menos, delinquen muchísimo menos, evitan los trabajos más duros. En fin, hablan más y sonríen más que los hombres. O sea, bueno, si eso son desigualdades, pues se ve que el patriarcado, en fin, no es tan malo para las mujeres. Lo digo de broma, pero no es una broma. Es lo que ellos tratan. Ellos se inventan cosas, se inventan victimismos y no paran nunca, ¿no? Ellos suponen que las mujeres tendrían que ser lo mismo que los hombres, esa de igualdad. Dicen, oye, la igualdad ante la ley, pero fuera de ahí la igualdad no existe, ni puede existir. Es una cosa curiosa, además, que cuanto más, si usted se fija, cuanto más insisten estos loquillos de la política en lo de la igualdad, en la sociedad se puede ver cómo se tiende a lo contrario, en las actitudes, en los atuendos, etcétera, a recalcar mucho más la diferencia sexual, ¿no? En el cultivo de las, por ejemplo, de las musculaturas, en los atuendos, en actitudes, etcétera, ¿no? Yo creo que hay la moda tiende a diferenciar más a los hombres de las mujeres en todo esto. Sí. Y es una cosa aceptada por casi todo el mundo, menos por los feministas, claro. Bueno, pues ya digo que estos fenómenos eran muy minoritarios en el franquismo y además más minoritarios que en el resto de Europa. Y luego, claro, al terminar la guerra civil hubo unos años de considerable degradación moral, con gran número de abortos, por la miseria, en gran parte no causada por la pobreza y por las atrocidades sufridas. Porque, claro, parece que termina la guerra y ya todo está bien. No, hay una herencia del Frente Popular terrorífica. Una de ellas era esto que tanto han criticado siempre las izquierdas, era el racionamiento. Oiga, mire, hubo racionamiento en toda Europa y el racionamiento en España no vino del franquismo, vino del Frente Popular. Fue una herencia del Frente Popular. Y de todas maneras, después de la guerra, el bache aquel se superó pronto y es actualmente cuando vuelve de manera un tanto masiva, ¿no? Actualmente, cuando la pobreza y el hambre han quedado muy atrás. Que esto es interesante saberlo, porque claro, es verdad que puede haber una situación de aborto, de inmoralidad, de prostitución debido a la miseria, ¿no? Pero actualmente esa miseria no existe. No es que estemos en el mejor de los mundos, pero en general no existe. Nadie o casi nadie pasa hambre, etcétera. Y sin embargo, todos esos fenómenos que son, en definitiva, de degradación moral, pues están ahí, y se están desarrollando. Y si hemos de hacer un resumen de aquellos años, los años 60 del franquismo, fueron los años dorados en cierto aspecto y también los años de crisis, porque el régimen estaba siendo socavado, partiendo sobre todo de la Iglesia, pues hallamos una serie de fenómenos concomitantes, es decir, que tienden a lo mismo. Por una parte, enriquecimiento de la sociedad, con un impulso nunca visto antes o después, una estabilidad social y política básica, a pesar de que surge el terrorismo y cosas por el estilo, una expansión de la enseñanza a todos los niveles, un desempleo insignificante, una escasa delincuencia y una salud social comparativamente muy buena. Muy buena. Mayor o menor grado, mayor grado, por supuesto, entonces, mayor grado de soberanía y de independencia nacional, mucha más que antes del 39 y mucha más que después del 76. Porque aquí, como decíamos al principio y que he señalado mucho en Twitter, las oligarquías actuales pues han promovido de una manera además deliberada
el socavamiento de la soberanía y la independencia nacional, que Claro. nos puede llevar a meternos en una guerra que puede ser catastrófica para toda Europa y particularmente para nosotros. Una guerra por intereses que no son los nuestros Que no son y los nuestros. que no nos convienen en absoluto. Claro que no todo era de color de rosa, pero el balance cuando hablamos de estas cosas siempre sale alguno diciendo, bueno, y aquello tal, y esto otro tal. Sí, siempre hay detalles, aspectos secundarios, tal, pero estamos hablando de un balance general. Es un poco como cuando en una empresa que tiene diversos establecimientos aquí y allá, pues en algunos perderá, en otros ganará. Lo que importa es el balance general. Si en conjunto gana, pues la empresa va bien. Y si en conjunto pierde, pues la empresa va mal. Y digamos que, porque muchas veces se emplea así, oiga, mire, sí, esta empresa que tiene 40 establecimientos, sí, dice usted que va muy bien, pero el establecimiento tal ha sido una ruina, el otro no sé qué. Sí, pero de acuerdo, porque la política es muy amplia, aborda muchas cuestiones sociales y de todo tipo, y también directamente políticas de partidos, y en ellas puede ir bien, puede ir mal, y es el balance general el que nos da el resultado. Porque si no caemos siempre en esas tonterías que, en fin, de sacar detalles de aquí, detalles de allá y olvidar el conjunto. Y creo que no deja dudas sobre la completa distorsión que nos cuentan ahora ciertos sombríos relatos sobre aquellos tiempos, ¿no? Igual que sobre los años 40. Los años 40 fueron muy duros, pero aparte que fueron muy duros en toda Europa, incluso mucho más duros que en España, aparte de eso, aquellos problemas tan graves pues pudieron solventarse. Y esto es lo que importa, porque en toda época hay problemas y de cómo se resuelven va a depender todo. Actualmente tenemos, como dije al principio, un doble problema. El problema de la Constitución, que se ha hundido, prácticamente hemos caído en una situación de golpismo, que España está sin ley, y por otra una situación en que las oligarquías de la Unión Europea están preparando una guerra en Europa. Observemos que han participado en guerras en otros lugares, en Irán, Irak, Afganistán, Siria, Serbia, en fin, Libia, que han sido guerras terroríficas, pero que a nosotros nos quedaban un poco lejos y bueno, la gente pues no le daba una importancia excesiva. Pero es que ahora está ocurriendo en el centro mismo de Europa. Y esto sí que es verdaderamente nuevo. Bueno, con esto yo creo que podemos terminar porque podríamos seguir con aspectos de detalle y tal, pero yo creo que con esto nuestros oyentes pueden hacerse una idea. Por cierto, que veo que hay quejas que dicen que se oye mal. No, yo creo que es cuando tenemos conexión vía informática, cuando es vía telefónica la cosa va perfecta. Yo le aseguro que hoy se ha grabado de forma perfecta. Pues será eso. Por eso, sí. Entonces, hoy se ha grabado sin ninguna duda de forma perfecta. Que a lo mejor lo podríamos hacer de esta manera, pero hablaremos. Ya le digo que hoy ha sido perfecto la grabación. Bueno, pues me alegro mucho. Yo recojo esa queja que he visto, ¿no? Sí. No, y tienen razón. Muchas veces cuando es vía, yo le mando un enlace para hacer el programa vía streaming, se oye peor que cuando hacemos todo vía telefónica. Bueno, pues nada, habrá que volver a la telefonía. Sí, a la telefonía manual. Pues don Pío, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, aquí a Una Hora con la Historia con don Pío Moa. Pues muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo.